Teníamos entonces el GraphSet, que era este gráfico que hacíamos para representar los diferentes estados de un automatismo. Teníamos las etapas, que era cada uno de esos estados invariantes, sobre todo relacionado con entradas que tenemos y salidas que tenemos en el automatismo. Las uniones orientadas que me unían varias etapas, y en esas uniones tenía lo que llamamos la transición, que se caracterizaba por la receptividad, que era la condición lógica que en el caso de ser verdadera hacía posible el pasar esa transición. Las condiciones que teníamos para evolucionar era que si una etapa está activa y la receptividad asociada a la siguiente transición es verdadera, se activaba la siguiente etapa y se desactivaba la anterior. Habíamos visto también al final que teníamos, aparte de la secuencia única, que habíamos puesto un ejemplo, teníamos la divergencia en O, que quería decir que cuando está activa una etapa puedo tomar dos caminos distintos, alternativos, y nunca simultáneos. Por ello lo que hacíamos eran las transiciones, tenía dos transiciones distintas y lo que hacía era poner alguna condición lógica que las hiciese incompatibles. Y luego estábamos diciendo justo cuando acabamos que cuando tengo este tipo de divergencia, de divergencia en O, tengo también una convergencia en O, que sería esto de aquí. Convergencia en O. Aquí, para poder hacer la transición de estas dos etapas, a la etapa 7 vamos a poner, lo que tendría que cumplirse es que la 5 tiene que estar activa y la 6 tiene que estar, bueno, la 5 o la 6 no, la que sea. Aquí puede ser además separado porque son alternativas. Esperar que borro y os lo digo bien. Vale, aquí puedo tener dos transiciones distintas. A ver si me deja dibujarlo bien. Bueno, en este caso, al igual que en la divergencia, en la convergencia, puedo tener aquí una condición lógica y aquí otra diferente, ¿vale? El gráfico va a estar evolucionando por aquí o por aquí, no por las dos, ¿vale? Con lo cual, si está la 5 y se cumple esta transición, activará la 7 y de la misma manera, si la que está activa es la 6 y se cumple esta transición, evolucionará de la 6 a la 7. ¿Vale? Esa es la primera opción que tengo de romper esa secuencia simultánea. Ahora, a la hora de dibujar esas divergencias, pues muchas veces lo vais a ver dibujado distinto. Vais a ver, por ejemplo, algo como esto. Tengo, por ejemplo, aquí una transición y la otra línea me sale, por ejemplo, en horizontal. Y la transición me la dibuja aquí. ¿Vale? Y de ahí me iría, por ejemplo, pues a otra... Imaginaos una línea que sube desde la etapa del final, porque a lo mejor esta transición me lleva a la etapa 0 también. ¿Vale? Puede ser una condición, por ejemplo, de paro, que me lleve el automatismo a la condición de parada inicial. ¿Vale? Pero al final es lo mismo, es una divergencia en O exactamente igual, dibujada de otra forma, pero con el mismo significado. La otra opción que tengo de secuencias alternativas es lo que llamamos las secuencias simultáneas, ¿vale? El único caso donde puedo tener más de una etapa activa en un GraphSet. Cuando quiero que el automatismo esté haciendo diferentes cosas a la vez, tengo que optar por esto. Cosas que se hacen a la vez, pero que además tienen ritmos de ejecución distintos, es decir, que son a su vez secuencias completas. Porque si quiero simplemente dos activaciones de dos salidas al mismo tiempo, no tengo más que poner esas dos salidas en la misma etapa, como acciones asociadas y estaría. Esto lo vamos a llamar divergencia en I. ¿Vale? Sería, por ejemplo, pues este caso. La diferencia en cuanto al dibujo es que le pongo dos líneas paralelas para indicar la divergencia. ¿Vale? Esto le llamamos divergencia en I. Bueno, aquí tengo una condición lógica, ahora que será única para las dos. ¿Vale? Si se cumple esta condición lógica, por ejemplo, A, y está activa la etapa 2, lo que me va a hacer va a ser activar la 3 y la 4 simultáneamente.
Por eso se llama divergencia en I o secuencias simultáneas. Puedo tener 2 o podría tener 3, ¿eh? Puedo tener todas las ramas simultáneas que yo necesite en un automatismo, ¿vale? Podría tener esto también. Y en las divergencias en O lo mismo. Puedo tener más de 2 alternativas, tener 3, 4. No, aquí solo va a haber una porque se van a activar todas a la vez. Cuando se cumple esta transición se va a activar esta y esta al mismo tiempo. Entonces la transición es única, no tiene sentido que sean distintas, porque me activa las 3 simultáneamente. En el otro caso, en la divergencia en O, si es donde tengo transiciones distintas, porque tengo ramas distintas, son alternativas, van a ir por separado. Entonces cada una va a tener su condición. Aquí la condición es única, porque me activa todo lo que está debajo. Todas las secuencias simultáneas que tenga se activan todas a la vez. Bueno, para que esto funcione bien, esto tiene que llegar a algún punto del graph set donde se vuelvan a juntar todas las secuencias en una secuencia única. Eso que llamamos la convergencia en O. ¿Vale? Vamos a imaginar que es algo así, que se dibuja exactamente de la misma manera con las 2 rayas paralelas. Normalmente, cuando tengo estas divergencias, las últimas etapas de cada rama son etapas de espera siempre, ¿vale? Porque para poder tener transición, aquí normalmente va a ser con una única condición también. Entonces, tengo que esperar a que esté activa esta rama, que haya terminado, tengo que esperar a que haya terminado la 7 y tengo que esperar a que haya terminado la 8, que es la de la derecha, para poder evolucionar. La condición en esta transición es que tienen que estar todas las anteriores activas a la vez. Y cuando se cumpla esta condición lógica, entonces habrá la transición a la siguiente etapa, sería por ejemplo la 9. Y la 6, la 7 y la 8 se desactivarían. ¿Vale? Eso sería la convergencia en I. ¿Vale? Toda divergencia en I tiene que ir seguida tarde o temprano de una convergencia en I. Secuencias simultáneas. Lo básico del graph set es todo esto. Con esto podemos hacer ya un montón de ellos. ¿Vale? Luego tenemos otras opciones como los que se llaman graph set de secuencias determinadas. Puedo tener, por ejemplo, una etapa que me saque a un graph set a su vez. ¿Vale? Se suelen dibujar aquí aparte. Son muchas veces secuencias de inicialización o de preparación de un útil de una máquina. ¿Vale? Entonces lo que se suele poner aquí, se suelen marcar por doble raya. Se pone doble raya y si esta es la etapa 5, esta de aquí se suele llamar la 50. La 50, o con 2 cifras, ¿no? Si tengo más etapas en el graph set. Esta sería la 51, la 52. ¿Vale? Y cuando llega aquí, cuando llega la última, lo que hace es pasar de vuelta aquí. ¿Vale? Pero bueno, de esos ya es más raro topárselos. ¿Puede ser mencionada en otra rama o distinta la propia secuencia? ¿La misma? Sí, puede darse el caso. Hay veces que las mismas secuencias se dan en diferentes partes del automatismo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo completo para que veáis cómo se plantea, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, no voy a ser muy original, por el usillo. ¿Vale? El usillo porque, más que nada, porque todos lo tenéis en la cabeza, el usillo, cómo funciona, ¿no? Tengo un pulsador de marcha, el móvil se mueve a la derecha, cuando toca en la parte de la derecha en el final de carrera se para, temporiza 5 segundos y a los 5 segundos vuelve. Y cuando llega a la izquierda del todo se detiene. Vamos a hacer un usillo de una única secuencia. Bueno, ¿cómo podemos representar ese usillo en un graph set? Primera cuestión que me faltaba por decir. Tengo 3 niveles de graph set, ¿vale? Tengo un graph set de nivel 1, tengo un graph set de nivel 2 y tengo un graph set de nivel 3. El de nivel 1. Aquí representamos el automatismo de una manera literal.
Literal me refiero a explicando con palabras qué hace cada parte del automatismo. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una etapa, 2, y pongo una acción que es activo motor. Y aquí pondría final de carrera, activo. ¿Vale? Con palabras voy explicando, con lenguaje coloquial, qué hace cada etapa del automatismo. Ese sería el literal de nivel 1. Luego tengo el de nivel 2, que sería con las etiquetas que yo tengo en el simbólico. ¿Vale? Pondría, por ejemplo, pues lo que hice en el anterior, motor o un nombre de una variable. ¿Vale? Ese sería el de nivel 2. A ver si me deja continuar. Si me deja, pues continuamos. Vale. Este sería con simbólico. Y podría hacer un grafset de nivel 3 que sería con las direcciones del PLC. Aquí pondría, pues, por ejemplo, no sé, el I0.1, ¿no? Mientras que en el simbólico podría poner S1 pulsador o pulsa, por ejemplo, una etiqueta. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar con el de nivel 2, con las etiquetas del simbólico, que es lo más cómodo. Bueno, vamos a hacer entonces ese usillo, en este caso, con un grafset de nivel 2. Empezamos por una etapa inicial. El usillo está parado, ¿vale? No tengo ninguna acción. Podríamos poner, por ejemplo, una acción en la parada que fuese una señalización de paro, ¿no? Si yo quisiese señalizar el usillo, pues podríamos poner aquí S-paro para señalizar. Eso sería una salida del PLC que tiene un piloto de señalización de paro, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hacemos para que arranque el usillo? Para sacarlo de esa situación que es estable, que es la parada. Pulsar marcha, ¿no? Aquí podría poner, por ejemplo, pues marcha. Si tengo esta palabra marcha en las etiquetas del simbólico, pues pongo ahí marcha. Pasaría al siguiente estado estable del usillo, que es que el usillo se está moviendo hacia la derecha. Es estable porque las salidas y las entradas están durante todo ese momento en un estado invariante. ¿Qué acción tengo que poner en esa parte del automatismo? Pues tengo que poner la acción del motor, ¿no? Moviéndose a la derecha. Podría poner aquí derecha. Vamos a poner que la etiqueta es der, de derecha. El motor se está moviendo a la derecha. ¿Vale? Y puedo a lo mejor estar señalizando la marcha. Pues señalizo marcha, pongo señalización de marcha, suponiendo que la etiqueta que yo esté utilizando en el autómata sea esa. ¿Vale? Y señalizo la marcha. ¿Cuándo acaba ese estado del usillo? Cuando llega al final, ¿no? Cuando llega al final, normalmente el cambio entre etapas es siempre por la variación de una entrada, que en este caso sería el final de carrera de la derecha. Cuando tocan el final de carrera de la derecha, pasa a otro nuevo estado que sería la parada del usillo en la derecha. ¿Vale? ¿Qué hace en esa etapa? Pues bueno, lo que voy a hacer va a ser contar el tiempo, ¿no? Para volver. Pues aquí lo que voy a activar va a ser, por ejemplo, un temporizador, que sería, si estoy en el S7200, pues sería, por ejemplo, un T37, 5 segundos. Voy a estar contando. La acción normalmente va asociada con la bobina del temporizador, cuando haga el programa. La acción es alimentar la bobina para que temporice. Y como el usillo sigue en marcha, porque está contando el tiempo, aquí señalizo con marcha también. Fijaros que las salidas no las activo y luego las desactivo, sino que las mantengo activadas durante todas las etapas en las que tienen que estar activadas. Bueno, seguimos. Pasaron los 5 segundos. Tiene que volver, ¿no? ¿Qué es lo que le hace volver? ¿Cuál es la condición lógica? ¿Cuál es la receptividad? Que se active el T37. Pues aquí pondré el T37. Normalmente las
receptividades y las transiciones van asociadas con entradas. Ahí tendré que utilizar un contacto del temporizador T37 cuando haga el programa. Pasaría a la siguiente etapa, que sería la etapa 3, que lo que hace el usillo, ¿qué es? Volver, ¿no? Pues nada, movimiento en este caso a izquierda del usillo. Y tendría que completar con la señalización de marcha, que sigue activa. Y finalmente, cuando llega al final de carrera de la izquierda, sería ya la última transición, lo que hacemos es volver al principio. ¿Vale? Volveríamos al principio. Y pongo líneas o pongo flechas en las líneas horizontales y en las que van en vertical de abajo hacia arriba, para indicar el sentido del grafs. Ese sería una secuencia simultánea, perdón, una secuencia única, si no considero, por ejemplo, el pulsador de paro. ¿Vale? ¿Cómo meto el pulsador de paro aquí? El pulsador de paro lo meto con secuencias alternativas o convergencias en O. Es decir, de cada etapa voy a sacar una línea que me va a llevar a la etapa 0. De aquí sacaría una, por ejemplo, del movimiento a la derecha, si está moviéndose a la derecha y yo pulso el paro, que podría ser, por ejemplo, pues paro, voy a llamarlo PA, o térmico, ¿vale? Paro o térmico. Lo pongo con la suma lógica porque cualquiera de las dos me sacaría, ¿no? La condición lógica sería que o bien pulso paro o bien salta el térmico, me lleva a la etapa 0. La misma la pondría aquí. ¿Vale? Puedo pararlo también cuando esté en el extremo contando el tiempo. Y aquí, como me va a llevar a la etapa 0, simplemente lo añadiría aquí. Se para cuando llega al final de carrera o pulso el paro o pulso o se dispara el térmico. ¿Vale? Ese sería ya el graph set completo con el térmico y con el pulsador de parada. Esto al final son divergencias en O, dibujadas de otra manera. Para no sacar una línea separada que me lleven todas al 0, las llevo todas sobre la misma línea. ¿Vale? Las llevo todas a la misma línea. También se podría haber hecho de esta manera. De cada etapa yo puedo salir con una flecha abierta y poner aquí etapa 0. ¿Vale? Y en la etapa 0 puedo poner aquí todas las etapas desde las que viene. Puedo poner etapa 1, por ejemplo, puedo venir desde la etapa 2. ¿Vale? Se pueden interrumpir esas líneas, se pueden cortar, indicar con una flecha dónde va y de dónde viene en la otra. Eso también se vale hacerlo así. ¿Vale? A veces se cruzan muchas líneas y conviene, de hecho, hacerlo así. ¿Vale? Venga, preguntas hasta aquí. ¿Los nombres te deja la adaptación ponerlos o cómo haces? ¿A ponerle a nombrarlos? Para los nombres, las etiquetas, tengo 3 opciones. Si estoy haciendo un graph set de nivel 1, escribo con mis palabras como yo quiera, cuento lo que está pasando en cada etapa. Si es de nivel 2, que es el que nosotros vamos a hacer, tengo que poner las etiquetas del simbólico. Si yo parto de un problema, pues o bien le voy a asignar una etiqueta a cada entrada-salida, o bien voy a partir ya de unas etiquetas que el problema me dice que tengo que utilizar. Esas son las que van a aparecer en el graph.
Vuelve a la situación de parada inicial, sí. Vuelve a la etapa 0 y cuando pulses marcha lo que va a pasar es que va a intentar arrancar el motor a la derecha, va a estar pulsando el final de carrera, con lo cual se va a activar la etapa 2 y va a estar contando los 5 segundos de nuevo. Aquí si estamos en el caso, por ejemplo, de una seta, pues podríamos añadir aquí esta condición, ¿no? Por ejemplo, el térmico. Para que arranque, que no esté el térmico. Realmente lo que va a hacer no es nada, ¿no? Porque si el térmico saltó, el motor, la fuerza no va a poder funcionar, se va a activar inmediatamente la etapa 1 y según la activo esta etapa 1 me va a dar paso a la etapa 0 nuevamente. Entonces, aunque yo pulse marcha no va a pasar nada. Pero bueno, se puede añadir, si queréis, esta condición aquí del térmico negado. En la práctica, si el térmico está disparado, la fuerza está disparada, el motor ni siquiera va a dar un toque de entrar. Bueno, ahora, si no hay más dudas, vemos cómo se hace el programa a partir de aquí, que es bastante sencillo. La parte difícil de un problema con GraphSet muchas veces es intentar sacar las etapas del automatismo, que al final es entender cómo funciona el automatismo. La potencia realmente que tiene es que si yo soy capaz de hacer un GraphSet, es que realmente he sido capaz de entender cómo funciona, todas sus situaciones distintas de funcionamiento. ¿Vale? A partir del GraphSet, hacer el programa, por ejemplo, en COP es bastante fácil. Bueno, para hacer el programa en COP, ¿qué método seguimos? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, seguimos los siguientes pasos. Primero voy a poner las etapas en el orden del programa, ¿eh? Primero las etapas. Luego las acciones. O bueno, mejor dicho, vamos a hacerlo de manera rigurosa. Después las transiciones. Y en tercer lugar, las acciones. ¿Vale? Esa va a ser la estructura que va a tener el programa. Primero, todas las etapas seguidas en los segmentos de la primera parte del programa. Luego voy a escribir las condiciones lógicas de las transiciones y finalmente asignaré las acciones a las etapas en las cuales tiene que producirse esa acción. Aquí, como siempre, es importante ser ordenados, ¿vale? Si lo hacéis ordenado, si lo hacéis siempre igual, os va a salir bien seguro. Bueno, ¿cómo haríamos entonces las etapas? ¿Qué forma van a tener las etapas? Para las etapas, en lenguaje COP, lo que voy a poner es ese enunciado que os decía antes, que decía yo, que es muy útil para programar, lo vamos a aplicar aquí. Para activar una etapa, ¿qué condición tiene que darse? Que esté activa la etapa anterior. Bueno, en el caso de la etapa 0, las etapas anteriores pueden ser la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Pues puede estar activa la etapa 1 o puede estar activa la etapa 2 o puede estar activa la etapa 3, ¿vale? Tengo 3 maneras de llegar. Y además, siempre vamos a añadir una cuando programemos con el S7200, bueno, y con el otro también, que es la marca SM0.1, ¿vale? Cuando pongo el automata en modo run, inicializo siempre el GraphSet para que vaya siempre a la etapa 0. Tengo 4 maneras de activar esta etapa de aquí. 4 maneras de activar esa etapa inicial, que por cierto hay que ponerla con un doble cuadrado. ¿Vale? Cada una va a tener su transición. Se tiene que dar además que la transición lógica sea verdadera.
la condición lógica de cada transición. En la primera, desde la etapa 1, ¿qué es el paro o el térmico, no? Pues, bueno, y desde la etapa 2 exactamente igual. Estas las voy a poner juntas porque van en común, ¿vale? Como es una suma lógica, dos contactos en paralelo. Bueno, estoy haciendo la más complicada siempre, que es la 0, luego las otras veréis que son facilísimas. ¿Vale? Esa sería la transición por la etapa 1 o por la etapa 2. Si está activa la etapa 1. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Venga, voy a hacerlo más sencillo para que... Es que aquí se me va a perder alguien y no querría. A ver si me deja. Borrar le cuesta más que escribir. Vale, mirad, voy a llamar a las transiciones. Cada una de las condiciones lógicas las voy a nombrar. Esta transición voy a llamarla TR1, ¿vale? Esta segunda transición la voy a llamar TR2, TR3 y esta de aquí la voy a llamar TR4. Y la última que me queda, que se repite, con nombrarla una vez vale, TR5. ¿Vale? Esas son las transiciones. Entonces, en la etapa 1 voy a la 0 ¿desde qué transición? Desde la transición 5, ¿no? Pues aquí pondría la transición 5. Desde la etapa 2 voy también desde la transición 5. La puedo repetir o la puedo poner con una unión en paralelo. Desde la etapa 3, ¿con qué transición me voy a la etapa 0? Con la transición 4. Vale, pongo las condiciones lógicas todas por un único contacto. Luego por eso tendré una parte del programa que será definir esas condiciones lógicas en las transiciones. Este X1, X2, X3, TR5 y TR4, esto van a ser etiquetas en el simbólico. Yo voy a hacer, por ejemplo, que la marca 0.1 le voy a poner una etiqueta que va a ser X1. La marca 0.2 le voy a poner una etiqueta que va a ser X2. La marca 0.3 le voy a poner X3 y así sucesivamente. Y lo mismo para las transiciones. Bueno, y la otra condición tal cual. En SM0.1. Sí. Están todas. La única que no puse es esta de aquí, pero porque se repite, porque la condición lógica es la misma. O sea, esta transición sería también la TR5. ¿Vale? Las transiciones hacen referencias a la condición lógica. Si se repite, pues lleva el mismo número. Sí. Vale. Ya tenemos la condición que habíamos visto en Graph, que esté activa la etapa anterior y que se cumpla la transición. Y entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es activar la etapa que yo quiero activar, que sería activar la etapa 0, que va a ser el X0, y simplemente activar un bit, ¿no? Esa etapa. Y además, ¿qué tengo que hacer? Desactivar todas las etapas de llegada. Pues en este mismo segmento pongo un reset y tengo que desactivar la 1, la 2 y la 3. Pues bueno, voy a poner la X1, que es la primera, y abajo le pongo un 3. Como van a ser marcas que en la dirección, en el direccionamiento van a estar juntas, el S7200 me permite actuar sobre ellas a la vez, ¿no? Poniendo un 3 debajo, me va a desactivar la marca 0.1, la 0.2 y la 0.3. Es decir, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Vale? Esa sería la primera etapa. ¿Cómo se construye en el programa? La primera etapa, que sería el primer segmento
que yo tendría que poner ahí. Con las otras, mucho más fácil, como solo tienen una única línea de llegada, vamos a hacerlo, por ejemplo, con la primera, en el segundo segmento del programa. ¿Desde dónde llegó la primera etapa? La primera etapa llegó solamente desde la 0. Bueno, pues si está activa la etapa 0, primera condición. Y contactos en serie. Se cumple la transición, que sería la transición 1. Lo que hago que es activar la etapa 1 y desactivar la etapa de origen, que es la etapa 0. Hago un reset de la etapa 0. Ya está la etapa 2. La etapa 1, perdón, se define así. Si está activa la 0 y se cumple la transición 1, activo la etapa 1 y desactivo la etapa de origen, que es la etapa 0. Para la 2, pues algo muy parecido. Sigo para abajo. Si está activa la etapa 1, que es la única etapa que me lleva a la 2, y se cumple la transición, que en este caso es la transición 2, lo que tengo que hacer que es activar la etapa 2 y desactivar la etapa 1. ¿Veis? Se construye exactamente igual que la anterior. Cuando tengo una única línea de llegada, son muy sencillas. La siguiente, la etapa 3. Bueno, la etapa 3 en otro segmento, ¿no? Sería el segmento 3. Si está activa la etapa 2 y se cumple la transición, que en este caso es la transición 3, lo que hago es activar la etapa 3 y desactivar la etapa 2. Y las etapas ya las tengo, ya tengo las 4 etapas, la 0 y la 1, 2, 3, las tengo ya hechas. Esa sería la primera parte del programa. Esta parte del programa estaría ya hecha. Las etapas resueltas, ¿vale? La etapa 0, la 1, la 2 y la 3. La siguiente parte del programa serían las transiciones. Las transiciones tendría que poner las 5 transiciones distintas que tengo. ¿Cuál es la primera transición? La primera transición, la TR1, sería marcha por la negación del térmico, es decir, en contactos sería un contacto abierto de marcha en serie con un contacto cerrado del térmico. Y ahí simplemente lo sacaría una bobina normal, que sería la transición 1. ¿Vale? En las etiquetas, esas transiciones van a ser marcas, pues voy a conectar esa marca 1. Transición 2. Sería el segmento 5. Tendría, vamos hacia arriba, el final de carrera de la derecha. Pues aquí simplemente el final de carrera de la derecha a la transición 2. A ver por dónde puedo seguir, si puedo seguir para abajo, borrando un poco. Borrar le cuesta un poco más que escribir. Bueno, sería seguir este proceso, ¿vale? Entonces, Network 6, que sería la transición 3. La transición 3 sería el T37. Pues nada, el T37 me alimenta la transición 3.
Venga, ya solo nos quedan dos, que serían la transición 4, que sería final de carrera de la izquierda o parada o térmico. Esa condición lógica OR o la suma lógica son contactos en paralelo. O sea, final de carrera de la izquierda, pondré en paralelo un contacto del pulsador de paro y pondré en paralelo un contacto del térmico. Y eso sería la condición lógica que llamábamos transición 4. Y la última, que es ya la de la parada, ¿no? De las otras etapas. Aquí sería el pulsador de paro en paralelo con el contacto del térmico. Y esto sería la transición 5. Ya tendría entonces la parte de las transiciones. Simplemente es poner en contactos las condiciones lógicas de cada transición. ¿Vale? Marcha por negación del térmico, pues son dos contactos en serie y el térmico cerrado porque es una negación, ¿no? Ese tipo de condiciones lógicas, que vimos ya en primero en el tema 2. Sí. Me quedarían las acciones, lo más importante del GraphSet, de activar las salidas. Bueno, pues vamos con ello, sería la última parte. ¿Cuántas acciones tengo que poner? Tantas como salidas distintas esté comandando. Tengo señalización de paro 1, señalización de marcha 2, movimiento a derecha 3, temporizador, que también es una acción, 4, movimiento a izquierda 5. Tengo que poner 5 acciones distintas. ¿Vale? Habrá tantas acciones como rectángulos con contenido distinto tenga yo en ese lado de las acciones. Vale, la primera acción, que es la señalización de parada, por ejemplo. Tengo que mirar en todas las etapas donde se activa la señalización de parada, que en este caso solo es en la etapa 0. Pues nada, muy fácil. En la etapa 0 activo la señalización de parada. ¿Vale? Ya estaría la primera de las acciones. Esa acción va a tener lugar en la etapa 0. Seguimos con las acciones. La señalización de marcha. La señalización de marcha va a funcionar con la etapa 1, va a funcionar también con la etapa 2. Tengo que ir poniendo aquí en paralelo todas las etapas donde está activa esa misma acción. Y en la etapa 3 también estoy señalizando marcha. Pues las 3 en paralelo a una bobina que va a ser señalización de marcha. Ya está la segunda de las acciones. Movimiento a derecha. Movimiento a derecha en la etapa 1, ¿no? Pues pongo la etapa 1 con el movimiento a derecha, que lo habíamos llamado DR en mayúscula. Con la bobina del movimiento a la derecha. Ya estoy acabando. El movimiento a izquierda está activo en la etapa 3. En la etapa 3 voy a activar el movimiento a izquierda. Y me queda el temporizador. ¿El temporizador funciona en la etapa 2? Pues bueno, pongo en la etapa 2, pondría aquí el temporizador, en este caso la bobina. Habíamos dicho que íbamos a utilizar el T37, pues pongo el T37, que es un T-on, y como este es de 100 milisegundos y quiero contar 5, tendré que poner 50, ¿no? Y ahí el programa ya estaría hecho. La parte de las acciones. Repasando un poco y recapitulando. Una primera parte que son las etapas. En las etapas lo que hago es
poner la condición lógica de que si está activa la etapa anterior y se cumple la transición, dos contactos en serie, activo la etapa y desactivo la anterior. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos en la etapa 0? Pues porque puedo llegar desde 4 sitios, pues 4 diferentes, ¿no? Puedo llegar desde 3 en el GraphSet más, cuando arranque el autómata también quiero activar esa etapa, que es lo que significa esa marca SM0.1. Y reseteo todas las demás. Tengo que activar la 0 y resetear las otras. Las siguientes ya más sencillas porque tengo una única vía de entrada, un único origen. La etapa anterior y la transición al mismo tiempo me activan la etapa y me desactivan la anterior. Lo mismo hice para la etapa 1, para la etapa 2 y para la etapa 3. Luego defino las transiciones, que es simplemente poner en contactos las condiciones lógicas de las transiciones que tengo en el GraphSet. Aquí en una tenía, por ejemplo, marcha por la negación del térmico, que sería marcha en serie con un contacto cerrado del térmico. En los que tengo la suma lógica, pues son contactos en paralelo. Vale. Y por último ya las acciones. Las acciones están empezando a partir de aquí. De aquí para abajo son las acciones. La señalización de paro, pues solo está activa en la etapa 0. Pues pongo un contacto de la etapa 0 con la señalización de paro. La señalización de marcha está activo en la 1, en la 2 y en la 3. Pues pongo en paralelo las 3 etapas y a la señalización. Recordad que las bobinas solo se pueden meter una vez en el programa, ¿vale? No hago un segmento con la misma bobina de marcha para cada una de las etapas, sino que las uno todas en paralelo a una única bobina. Si lo hiciese de la otra manera, simplemente iba a encenderse con la X3. Vale. Bueno, para las demás exactamente igual. Y el temporizador, si la acción es temporizar, pues lo que tengo que poner es la bobina del temporizador. Y ya estaría. Esto iba a funcionar, una vez que lo pase el autómata, funciona exactamente igual que el programa si lo hubiese hecho fijándome en las condiciones de activación y desactivación y demás. Exactamente lo mismo, hecho de otra manera. Y aquí ya os podéis dar cuenta, si recordáis de cuando habíamos hecho este programa, que los programas salen mucho más largos en el PLC. Salen mucho más largos, pero tengo un método sistemático para poder sacar el programa. Ya no es tanto la idea feliz, que bueno, tampoco la era, ¿no? Era, porque lo que hacíamos era plantear condiciones de activación y desactivación. Sino que ahora lo que hago es siempre de la misma manera. Tenga el GraphSet que tengan, yo puedo obtener un programa sin necesidad incluso de conocer la literalidad del enunciado del problema, sin saber todos los detalles. El GraphSet me permite sacar un programa directamente. ¿Vale? Venga, preguntas. Mucha información en no mucho tiempo. Tiene que haber dudas, seguro. ¿No hay dudas? Bueno, os propongo un ejercicio. Como no hay dudas, vamos a intentar hacer el GraphSet de un portón de un garaje. ¿Vale? De un portón de un garaje. Es parecido al usillo, no exactamente igual porque tengo la célula. ¿Vale? Pero la idea es esa. Portón de garaje. Puede ser un portón vertical o un portón horizontal, el que queráis. Le doy a la llave, el portón se abre, está abierto un tiempo y luego se cierra. Y si cuando se está cerrando interrumpo una célula fotoeléctrica, se vuelve a abrir y vuelve a iniciar la secuencia. Venga, sacamos un papel y lo intentamos hacer, a ver si nos sale. Próximo día lo corregimos. Damos una solución. Esto se hace con el programa que se llama Big Naranja escribe fino,
Big Cristal escribe normal. Y un cuaderno. En el Fluisim vamos a tener para hacer Grabset, ¿eh? Si estamos en neumática, nos lo deja hacer. El portón tiene que volver cuando detecta que cuando se para tiene que volver. Tiene que volver a abrir, sí.